Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Os quería hablar de una pregunta que últimamente se está popularizando por desconocimiento, pero bueno, hay que responderla, sobre cómo puede ser que un fabricante como por ejemplo chino, como Great Wall Motors, haga una versión de un Porsche eléctrico y a precio reducido. Esto es una pregunta generalizada sobre cómo puede ser que los fabricantes que fabrican en China, ojo, hay muchos europeos que fabrican en China, como Volkswagen, Audi, BMW, Stellantis, que se fueron allí a fabricar en China por una razón muy simple, porque los costes de producción es más barato. Y ya os he demostrado en muchas otras ocasiones, con el tiempo, con cifras realistas y cifras oficiales sobre la remuneración, que no sería la palabra, que suelen recibir los empleados del sector del automóvil, y por confesiones de gente que trabaja en el sector y que tiene que contratar gente en el sector del automóvil en China, que no es porque les paguen dos platos de arroz, por contrario, se paga mejor que en España en la industria del automóvil, mejor que en Francia también y que en Italia en la industria del automóvil, los coches que se producen y se fabrican en China. Entonces, ante esa pregunta que mucha gente se hace, bueno, o que le llega por parte de terceros, de por qué puede ser que haya vehículos eléctricos con un diseño aceptable, con unas prestaciones aceptables a precios tan reducidos. Yo no me cansaré de decirlo, a pesar de que algunos piensen que son ataques personales para ellos. Yo entiendo que cada uno tiene sus inseguridades en ese aspecto, piensa que todo el mundo le puede atacar o le está atacando, cuando alguien le dice simplemente, oye, es que es economía de escala. Y gracias a esa economía de escala y a esa industrialización de todos los procesos, hemos vivido en los últimos 25 años, por ejemplo, toda la hibridación de Toyota hasta convertirse en líder mundial, no solo en hibridación, sino también en producción de vehículos, porque la masificación de mismos modelos, mismos componentes, misma forma de producir los coches, reducen abismalmente los precios de los coches, de las piezas y de los componentes, y ese no es otro que el secreto que tienen los fabricantes chinos. Un fabricante chino puede utilizar una clavija de cargador igual que los otros 8, 9, 10 millones de coches eléctricos, si es tipo 2, que se fabrican en China al año. Por eso les sale mucho más barato esa pieza de lo que sale esa pieza aquí. No es que estén haciendo un dumping, es cierto que la industria china recibe ayudas, igual que lo recibe la industria europea, española, francesa. Aquí tenemos el PERTE, aquí para el vehículo eléctrico, de ahí saca unos cuantos millones Volkswagen, también tenemos PERTE autonómicos y nacionales, pues por ejemplo para la factoría de Envision en Extremadura, que me parece excepcional, o para rescatar fábricas en concreto, como ha tenido Renault, Stellantis y otras marcas en España. Entonces, aún así, como hay gente que se sigue preguntando que pueden haber coches tan baratos, porque yo puedo entender que les suena a cuento chino, que no acaben de ver o de entender el por qué esos coches son tan asequibles. ¿Es que venden a pérdidas? No, no venden a pérdidas. Lo que pasa es que sus costes de piezas, componentes y producción, por producir millones de coches, porque los que puedan llegar a España son el 5 o 10% de todos los que producen, hacen que el coste sea mucho más barato. Yo puedo entender que haya quien no lo entienda, pero solo hace falta coger un poco los libros de historia o los artículos de los últimos 15-20 años de industrias como la del juguete, que se fue a China para reducir costes y luego volvió porque les copiaban. Lógicamente, los chinos también se copian entre ellos y copian a otros tecnologías de fabricación, copian a otros diseños, etcétera, etcétera. Yo creo que en China se empieza a controlar bastante más, pero bueno, sigue habiendo bastante. Entonces, ¿cómo puede ser que una tecnología de conducción autónoma, por ejemplo, de Huawei, cada vez sea mucho más barata? Pues porque cada vez lo meten en más miles o decenas de miles de coches, y los costes de producción iniciales y los costes de producción por unidad se reducen drásticamente. Es que ese es el secreto, el tener una factoría en China o un país factoría como China que es capaz de producir piezas y componentes para decenas de millones de vehículos eléctricos o híbridos enchufables que comparten piezas y componentes en China.
Es el secreto para que los coches eléctricos que llegan de MG SAIC, que llegan ahora en combustible, pero también llegan a nuevos eléctricos de Omoda, o sea, de Chery, o tantas otras marcas, sean tan competitivos. ¿Por qué un Volkswagen ID3 fabricado en China, el tope de gama en China es más barato que el básico en Europa? ¿Es que se fabrica peor? No, es que es el mismo coche, pero al fabricarse allí, tener una cadena de suministro mejor, hay competencia de proveedores entre ellos para conseguir esos contratos con la fábrica de Volkswagen en China, o de BMW, o de cualquier otro fabricante europeo o americano en China. General Motors también está allí, y por lo tanto, a más competencia, más bajada de precios. A más bajada de precios de las baterías, de los chips, de las centralitas, de todo eso, a más bajada de precios, más capacidad para que el precio sea más barato. Es que no es ningún secreto. Por eso os decía, podéis ir a artículos de, no sé, en español, pues seguro que encuentras en Expansión, en 5 días, en diarios económicos, artículos de hace muchas décadas en los cuales ya se veía por qué industrias se deslocalizaban a países más baratos. Y eso lo estamos viendo también en Europa. La industria del automóvil alemana, con los costes energéticos que tiene Alemania ahora mismo, después de perder el suministro del gas, ya han dicho que van a tener que deslocalizar. Se van a ir a países donde el coste energético es mucho más barato, como Marruecos, y ojo a las fábricas que están levantando en Marruecos muchos gigantes de la industria del automóvil europea, pero también a muchos otros sitios como Europa del Este, países de Oriente Medio, donde el coste energético es irrisorio. ¿Por qué? Porque tienen mucho sol, tienen mucha eólica, pero además tienen petróleo a unos precios irrisorios. Por lo tanto, producen energía y no se preocupan, por desgracia, por la contaminación a precios irrisorios. Cuando en Europa solo han subido los precios en los últimos años, y sobre todo desde la guerra de Rusia invadiendo Ucrania, pues se deslocaliza, porque no hay industria en un país si la energía no es barata. Si no hay electricidad barata, no hay industria. Es así de crudo, así de simple, así de difícil también. Y no es ningún secreto. Si Europa quiere competir, lo que tenemos que hacer es tener una energía suficientemente barata. Y cuando alguien se pregunta, ¿entonces los chinos lo hacen porque contaminan más? Los chinos lo hacen porque, aunque todavía contaminan más como país con respecto a Europa en general, también son los que más eólica ponen del mundo, los que más fotovoltaica ponen del mundo, y porque tienen los proveedores más competitivos, que trabajan 7 días a la semana, que producen a unos precios irrisorios piezas de los mejores componentes. Y cuando la gente pone en duda en España por falta de, no sé si de conocimiento por un lado o de intereses por otro, porque un coche que es calcado a otro europeo es mucho más barato en China, pues es por eso. Yo sí que os lo puedo explicar, pero no porque haya estado en China, sino porque preguntas a gente que sabe más que tú y te lo explican. Y esa es la tendencia económica actual de por qué los vehículos que vienen de China son mucho más baratos. No es ni dumping, ni secreto debajo de la manga, ni nada. Y ojo, hay una parte de autocrítica que no se hace. Es que los coches en Europa han subido en los últimos años, y si no, iros a las hemerotecas de la prensa del motor de cualquier diario español de los últimos 10-15 años, los costes del precio de un modelo de entrada de marcas como SEAT, de marcas como Volkswagen, entonces y ahora, es una locura. Ya puedes coger el precio de entonces, aplicar las subidas de IPC de todos estos años, y aún así te darás cuenta de que los precios de los últimos años, sobre todo desde la pandemia, en la industria del automóvil europea se han puesto completamente alocados. Subidas de precios, cuando antes puedes encontrar un vehículo de combustión nuevo, asequible, de pocas prestaciones, por 15-16.000 euros, ahora es prácticamente imposible. Nos vamos a 25-28.000 euros para ese mismo coche homónimo en esta época. Y la excusa de todo ha subido es relativamente falsa. Es que también se han subido artificialmente los precios con la excusa de falta de chips, con la excusa de no podemos fabricar tantos coches, etcétera, etcétera. Así que amigos, si alguien nos intenta convencer de algo distinto, yo tampoco os intento convencer. Ir a Google, buscar artículos, costes de producción, costes de energía, costes de fabricar cualquier cosa,
Y si descubrís que tantas empresas y tantas industrias se van a producir a China, estilo Apple, es por algo. Y no es porque sean peor los resultados que produce y por eso pueden producir más barato. Tú puedes tener una iPhone o un iPad o un MacBook Pro y lo pagas caro porque cuesta dinero con unas calidades excepcionales, o una tarjeta gráfica Nvidia, si vamos a electrónica de consumo, pero también puedes comprar en el mismo país cosas mucho más baratas. Depende de cuánto quieras pagar, el chino te proveerá algo mejor o peor. Y ese es el concepto que muchas veces todavía no se acaba de entender. Según lo que pagas, obtienes, ni más ni menos. Así que amigos, como siempre, gracias por estar aquí, espero haberme explicado suficientemente bien y os dejaré algún vídeo que ya he hablado de los precios en China, etcétera, etcétera, de los últimos años para que se entienda mejor. Y lo dicho, mi consejo, iros a buscar a Google, leer información y descubriréis que todo eso que os intentan vender y generar duda, inquietud y demás, muchas veces responde solo a dos factores, que son contrapuestos o falta de conocimiento o intereses partidarios, por decirlo contrario. Así que como siempre, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao, chao.